Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En el propio argot eléctrico y electrónico son conocidos simplemente como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto de Joule. Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima en un resistor viene condicionada por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores más comunes son 0.25 watts, 0.5 watts y 1 watts. Existen resistencias de valor variable que reciben el nombre de potenciómetros. Los resistores se utilizan en los circuitos para limitar el valor de la corriente o para fijar el valor de la tensión. Para caracterizar un resistor hacen falta tres valores: resistencia eléctrica, disipación máxima y precisión o tolerancia. Estos valores se indican normalmente en el encapsulado dependiendo del tipo de este. Para el tipo de encapsulado axial en el que se observa en las fotografías, dichos valores van rotulados con un código de franjas de colores. Estos valores se indican con un conjunto de rayas de colores sobre el cuerpo del elemento. Son 3, 4 o 5 rayas, dejando la raya de tolerancia normalmente plateada o dorada a la derecha. Se leen de izquierda a derecha. La última raya indica la tolerancia o precisión. De las restantes, la última es el multiplicador y las otras indican las cifras significativas del valor de la resistencia. El valor de la resistencia eléctrica se obtiene leyendo la cifra como un número de 1, 2 o 3 cifras. Se multiplica por el multiplicador y se obtiene el resultado en ohmios. El coeficiente de temperatura únicamente se aplica en resistencias de alta precisión o tolerancias menores al 1%. A continuación observamos un cuadro resumen en el que aparecen los significados para cada uno de los colores en primera, segunda, tercera cifra que es el multiplicador, cuarta cifra que es la tolerancia y además sus coeficientes de temperatura. 0 es negro, 1 es marrón o café, 2 es rojo, 3 es naranja, 4 es amarillo, 5 es verde, 6 azul, 7 violeta, 8 es gris y blanco es 9. ¿Cómo leer el valor de una resistencia? En una resistencia tenemos generalmente 4 líneas de colores, aunque podemos encontrar algunas que contienen 5 líneas, 4 de colores y una que indica la tolerancia. Vamos a tomar como ejemplo la más general, la de 4 líneas. Leemos las primeras 3 líneas y dejamos aparte la tolerancia, que puede ser plateado, es más o menos 10%, o dorado, que es más o menos 5%. La primera línea representa el dígito de las decenas, la segunda línea representa el dígito de las unidades, la tercera línea representa la potencia de 10 por la cual se multiplica el número. Por ejemplo, registramos el valor de la primera línea, verde es 5, registramos el valor de la segunda línea, amarillo es 4, registramos el valor de la tercera línea, rojo, que es 10 elevado al cuadrado, que equivale a 100, unimos los valores de las primeras dos líneas y multiplicamos por el valor de la tercera. 54 por 10 al cuadrado nos da 5400 ohmios o 5.4 kiloohmios, y este es el valor de la resistencia expresada en ohmios. En el presente ejemplo observamos un resistor de 4 franjas de color o 4 bandas, donde la primera es de color rojo, que equivale a 2, la segunda es de color violeta, que equivale a 7, la tercera es el multiplicador, que es de color verde, que en este caso equivale a 5 ceros, luego la tolerancia, que es plateado, más o menos 10%. Esto nos da un total de 2.700.000 ohmios, que también es equivalente a 2.7 megaohmios, con una tolerancia de más o menos el 10%. En esta otra observamos un resistor con un valor de 65 ohmios y una tolerancia de más o menos el 2%. El valor de este resistor está así: la primera cifra es de color azul, que equivale a 6, la segunda es de color verde, que equivale a 5, la tercera es de color negro, que equivale a 0, y el multiplicador es dorado, que equivale a 10 multiplicado 10 elevado a la menos 1.
La tolerancia es el color rojo, que equivale a más o menos el 2%. Esto nos da en total 65 ohmios, más o menos 2%. Codificación de los resistores de montaje superficial. Esta imagen muestra 4 resistores de montaje de superficie. El componente de la parte superior izquierda es un capacitor, incluyendo 2 resistores de 0 ohmios. Los enlaces de 0 ohmios son usados a menudo en vez de enlaces de alambre. Resistencia de montaje superficial o SMD. A los resistores, cuando se encuentran en circuitos con tecnología de montaje de superficie, se les imprimen valores numéricos en un código similar al usado en los resistores axiales. Los resistores de tolerancia estándar en estos tipos de montajes son marcados con un código de 3 dígitos, en el cual los primeros 2 dígitos representan los primeros 2 dígitos significativos y el tercer dígito representa una potencia de 10, que es el número de ceros. Codificación de este tipo de resistores SMD. En estos, que son de montaje superficial, su codificación más usual es: la primera cifra es el primer número, la segunda cifra es el segundo número, la tercera cifra es el multiplicador. En este ejemplo, el valor de la resistencia es de 1200 ohmios o 1.2 kiloohmios. La primera cifra es el primer número, la R indica coma decimal, la tercera cifra es el segundo número. En este ejemplo, la resistencia tiene un valor de 1,6 ohmios o 1.6 ohmios. La R significa 0, la segunda cifra es el segundo número, la tercera cifra, tercer número. En este ejemplo, la resistencia tiene un valor de 0.22 ohmios. Por ejemplo, 334 equivale a 33 por 10.000 ohmios, esto equivale a 330 kiloohmios. 222 equivale a 22 por 100 ohmios y esto equivale a 2.2 kiloohmios. 473 o 473 es 47 por 1000 ohmios, que equivale a 47 kiloohmios. 105, 105 equivale a 10 por 100.000 ohmios, esto es 1 megaohmio. Los resistores de menos de 100 ohmios se describen 100, 200, 470, etc. El número 0 final representa 10 a la potencia de 0, lo cual equivale a 1. Por ejemplo, 100 equivale a 10 por 1 ohmio, esto es 10 ohmios. 220 equivale a 22 por 1 ohmio, esto es 22 ohmios. Algunas veces estos valores se marcan como 10 o 22 para prevenir errores. Los resistores menores a 10 ohmios tienen una R para indicar la posición del punto decimal. Por ejemplo, 4R7 equivale a 4.7 ohmios, 0R22 equivale a 0.22 ohmios, 0R01 equivale a 0.01 ohmios. Los resistores de precisión son marcados con códigos de 4 dígitos, en los cuales los primeros 3 dígitos son los números significativos y el cuarto es la potencia de 10. Por ejemplo, 1001 equivale a 100 por 10 ohmios, esto es 1 kiloohmio. 4992 equivale a 499 por 100, que es 49.9 kiloohmios. 1000 equivale a 100 por 1 ohmio, que esto es 100 ohmios. Los valores 000 y 0000 aparecen en algunas ocasiones en los enlaces de montaje de superficie, debido a que tienen una resistencia aproximada de 0. Resistencia de precisión. Las resistencias de precisión o de hojas metálicas, conocidas también por su nombre en inglés como foil resistors, son aquellas cuyo valor se ajusta con errores de 100 partes por millón o menos y tienen además una variación muy pequeña, con la temperatura del orden de 10 partes por millón entre 25 y 125 grados Celsius. Este componente tiene una utilización muy especial en circuitos analógicos, con ajustes muy estrechos de las especificaciones. La resistencia logra una precisión tan alta en su valor como en su especificación de temperatura, debido a que la misma debe ser considerada como un sistema donde los materiales que la comportan interactúan para lograr su estabilidad.
Una hoja de metal muy fino se pega a un aislador como el vidrio o la cerámica. Al aumentar la temperatura, la expansión térmica del metal es mayor que la del vidrio o cerámica, y al estar pegada al aislador produce en el metal una fuerza que lo comprime reduciendo su resistencia eléctrica. Como el coeficiente de variación de resistencia del metal con la temperatura es casi siempre positivo, la suma casi lineal de esos factores hace que la resistencia no varíe o que lo haga mínimamente. El hecho de utilizar una hoja metálica para crear un medio resistivo le da el nombre de foil resistors en inglés. Este componente tuvo su origen en varios países y en diferentes tiempos. Por los años 50, algunas empresas y centros académicos de tecnología, en especial en los Estados Unidos, comenzaron a investigar nuevas técnicas de componentes que se adaptaron a la industria naciente de los semiconductores. Los nuevos sistemas electrónicos debían ser más estables y más compactos, y la industria de ese tiempo puso más énfasis en la precisión y en la estabilidad del comportamiento con los cambios de temperatura. En la tecnología de resistores había dos tipos emergentes: los resistores hechos con películas metálicas muy finas depositadas en substratos aislantes como el vidrio o la cerámica, y cuyo depósito se realizaba con técnicas de evaporación metálicas. Luego estaban los resistores hechos con hojas metálicas, cuyos espesores eran mayores que los realizados con películas metálicas. Las hojas metálicas se pegaban a sustratos aislantes como vidrio o cerámica. Investigando el origen de esta última tecnología, llegamos a Duncan y John Cox, los cuales patentaron en 1951 un resistor para uso de calefacción. Si bien el objeto de este componente era ser usado como elemento de calefacción, la novedad del mismo residía en su construcción geométrica. La forma de las líneas resistivas fueron adoptadas por empresas dedicadas a la fabricación de resistencias de hojas metálicas, realizada en 1979 por Benjamin Solow en su versión mejorada de 1983 realizada por Joseph Square.